A lo que nosotros como neurólogos nos referimos de la cefalea es todo lo que esté del borde de los ojos hacia arriba, y dependiendo de las manifestaciones diferentes que tenga podremos categorizarlo, clasificarla de un modo u otro. La primera pregunta que nosotros nos enfrentaríamos es ¿por qué es importante hablar de cefalea? Porque todo el mundo dirá, pues un dolor de cabeza, es cualquier bobada, eso no tiene ninguna importancia para todos. Pero mientras vamos abordando todos estos temas, se darán cuenta que la cefalea es sumamente importante para nosotros como neurólogos y para todas las personas como pacientes, porque todos en algún momento de la vida hemos tenido un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es una de las enfermedades más comunes. La caries, la migraña y la cefalea tensional están dentro de las 5 enfermedades más prevalentes en toda la población del mundo. Casi todas las personas sufrimos alguno de estos padecimientos en algún momento de la vida. El dolor de cabeza en general no mata, pero el hecho de que no mate no quiere decir que afecte de gran manera nuestra funcionalidad. ¿Quién con dolor de cabeza sale a correr? ¿Quién con dolor de cabeza sale a trabajar? ¿Quién con dolor de cabeza sale a estar con su pareja o con su familia? ¿Quién con dolor de cabeza tiene sexo en algún momento? Eso afecta la calidad de vida de todas las personas, entonces es sumamente importante hablar de ella. Hay mucha falta de educación. Con el dolor de cabeza vive Raimundo y todo el mundo. Todos montan su consultorio pirata, empiezan a hacer cualquier cosa, a vender medicamentos, terapias, cosas que quitan el dolor de cabeza. Entonces empieza a hacer un hábito de desinformación para todas las personas. Y no solo eso, esa desinformación digamos que va de parte y parte o afecta a gran número de personas, porque entonces ya todos son con miedo, porque entonces les da miedo los medicamentos que sí son buenos para la migraña, o les empiezan a generar miedos infundados como meterse a la nevera acalorada porque se tuerce. Tiene mucha desinformación a través del medio y es sumamente importante aclarar los temas como tal. Entonces, toda esta falta de educación ha llevado a múltiples mitos, a que muchas personas hablen de dolor de cabeza sin saberlo, muchas personas sufran de ella, muchas personas inventen y den mentiras y finalmente afecten a todos los pacientes. Para ir entrando en materia, los dolores de cabeza los podemos dividir en 2 grupos grandes: cefaleas primarias y cefaleas secundarias. De las que vamos a hablar hoy son las cefaleas primarias. Las cefaleas primarias, ¿cuáles son? Esos dolores de cabeza que no tienen ninguna otra enfermedad subyacente, es decir, no tiene un sangrado, no tiene un tumor, no tiene una hipertensión, no tiene una enfermedad grave. Mientras que las cefaleas secundarias son los dolores de cabeza que son la manifestación de otra enfermedad, como un sangrado, como un tumor, como un derrame cerebral, como cualquiera de estas otras enfermedades. ¿Qué es importante recalcar en esto? En las cefaleas primarias no hay lesiones en el cerebro, ¿listo? Entonces no hay ninguna alteración en la estructura del cerebro que nos genere esa cefalea. Es una enfermedad por sí sola. El dolor más fácil de llevar es el dolor ajeno. Entonces el hecho de que uno no sienta el dolor de cabeza de la otra persona no quiere decir que no tenga una enfermedad y no quiere decir que no la sienta o que se la esté inventando. Es una enfermedad y que es muy importante para todas las personas. Lo otro es que las cefaleas primarias en general no producen la muerte, entonces tenemos que sacar ese mito. Entonces, que si yo tengo una migraña y si el dolor de cabeza me da muy fuerte me va a morir. No, las migrañas, las cefaleas tensionales o todas esas cefaleas primarias en general no matan. Y lo otro es que producen un gran compromiso de la calidad de vida. Entonces, saberlas manejar, saberlas identificar y llevarlas a un buen servicio de salud nos va a mejorar de forma inmediata toda esa calidad de vida. ¿Qué pasa con las cefaleas secundarias? Es una manifestación de otra enfermedad, que algunas pueden ser graves, otras no pueden ser tan graves. Unas pueden ser un sangrado letal que ponga en peligro la vida, otras pueden ser tumores, otras cosas. Más adelante vamos a ver cuáles son los síntomas que nos deben hacer pensar, esta no es una cefalea normal, eso no es una migraña, eso no es el dolorcito de cabeza común y silvestre, sino que sea otra cosa que tenga alguna otra enfermedad. También es supremamente importante tener en cuenta esas características que la hacen sospechar, y lo más importante de todo es que son la minoría. Menos del 3% de los dolores de cabeza son por causa secundaria, entonces es improbable que pongan en riesgo la vida. Las cefaleas secundarias, como uno está pensando en otra enfermedad, probablemente en algún momento sí requiera algún estudio avanzado. Entonces, los dolores de cabeza primario básicamente son estos: la migraña, la cefalea tensional, la cefalea trigeminal, la cefalea asociada a ciertos estímulos. Hay cefalea primaria, dolor de cabeza primario asociado a la tos.
cefalea primaria asociada al acto sexual, cefalea primaria asociado a muchos estímulos y que tampoco revisten ninguna gravedad. Y lo otro es una enfermedad que es relativamente rara, que es la cefalea crónica diaria, que son los pacientes que de un momento a otro empiezan a presentar dolor de cabeza de forma continua todos los días y no tienen una causa que lo explique. Entonces, digamos que la reina de todos estos dolores de cabeza es la migraña, es de las manifestaciones más comunes, que más retos produce en el diagnóstico y que más complicaciones puede llegar a tener. La palabra migraña viene del griego hemicráneo, que significa un lado de la cabeza. Entonces, característica de la migraña es que genera dolor en un solo lado de la cabeza. ¿Se debe a qué? A que todas esas neuronas dentro del cerebro que funcionan como una red eléctrica se empiezan a descargar y activan ciertos puntos que son dolorosos, y al activarlos es que produce los síntomas de la migraña. Y lo otro es que como todo ese cerebro se desorganiza, empieza a ser como una actividad eléctrica desorganizada en diferentes puntos del cerebro, es que puede dar manifestaciones diferentes al dolor. Entonces, por eso que cuando usted tiene, muchos pacientes cuando tienen migraña, tienen síntomas visuales, ven cucullitos, ven lucecitas, o les empiezan a pitar los oídos, o les dan náuseas, o le molesta la luz y el sonido. Y no quiere decir que tenga algo anormal en el cerebro, simplemente se debe a que tuvo una activación dentro de todas esas neuronas que hizo la manifestación de los síntomas. El dolor de la migraña o la manifestación de la migraña se va a presentar de forma sucesiva en 4 etapas. Una que nosotros llamamos una fase de prodromo o prodrómica, es decir, la manifestación que se presenta antes de que a uno le dé dolor de cabeza, y pueden ser múltiples manifestaciones. Ya sea que empiece con una depresión del afecto, que esté aburrido, desanimado, que empiece a bostezar así como de la nada, que antecitos del dolor de cabeza se ponga muy somnoliento, dormido, como que no le interese nada, que empiece a tener ciertos antojos, o que se ponga eufórico y que cambie su forma de ser justo en ese momento. Lo otro es la fase de aura. 1 de cada 4 migrañas presenta una cosa que se llama aura. Aura no es otra cosa que la manifestación neurológica de toda esa activación neuronal que yo les estaba explicando ahorita. O sea, se activan ciertas partes del cerebro que dan ciertos síntomas. Entonces uno puede tener auras visuales, auras sensitivas, que sienta hormigueo o que deje de sentir alguna parte del cuerpo, auras motoras, es decir, que deje de mover o que pierda el control de alguna parte del cuerpo, y que no quiere decir que tenga una lesión cerebral. Finalmente, la parte más importante y la que todos los que alguna vez han sufrido migraña recuerdan es la fase del dolor de cabeza. Generalmente es un dolor moderado a severo, es un dolor incapacitante, solo coge un lado del cráneo, y que clásicamente lo describen como que sea pulsátil, es decir, que se siente como un vaso sanguíneo palpitando dentro de la cabeza, y que va a tender a empeorar con la actividad física. De ahí que los pacientes que sufren migraña tienen gran compromiso funcional y tienen gran compromiso de sus capacidades vitales. Y después, cuando pasa el dolor de cabeza, a algunos no les pasa, se va a encontrar una fase de postdromo, y es como esa resaca, ese guayabo que está después de la migraña, que puede caracterizarse por muchas cosas: que tenga una disminución otra vez del ánimo, que esté deprimido, aburrido, que esté irritable, que tenga sensación de cansancio o malestar, o que tenga dolor con los movimientos de los ojos o con los movimientos del cuerpo. Para resaltar esas formas de aura visual, porque esas formas de aura visual asustan mucho, pero no es otra cosa diferente a la misma migraña, para que no nos asustemos y lo tengamos en cuenta. Entonces, las más comunes son esas auras visuales, que son las manifestaciones oculares. Generalmente la describen como esto: es como un rayo blanco que se ve como si fuera una muralla de un castillo, de una fortaleza, y se empieza a perder haciendo como estos rayitos la parte visual. O se pueden presentar como alteraciones que son mucho más blancas y que son así como zigzagueantes, o que se pierda la capacidad de ver alguna parte de ese campo visual, que asusta mucho, pero no es diferente a la misma migraña. ¿Cómo pueden ser esos síntomas sensitivos? 1, que no sienta alguna parte del cuerpo, que lo sienta entumecido, que es lo más común. O, por el contrario, que empiece a sentir dolor. Es decir, la migraña puede generar dolor no solo en la cabeza, sino en cualquier otra parte del cuerpo, lo que es fundamental para tener en cuenta. Los otros síntomas que puede tener son los síntomas motores. Estos son tal vez los más asustadores, porque nos hacen pensar que de pronto está sufriendo un derrame o un ataque cerebrovascular, como hablamos el mes pasado. Pero entonces ustedes deben saber que la migraña sí puede dar esto, puede dar parálisis facial,
puede dar incapacidad para mover alguna parte del cuerpo, puede dar incapacidad para producir lenguaje, puede dar cualquier manifestación neurológica. Y finalmente pueden dar unos síntomas que nosotros neurológicamente describimos como síntomas o aura de tallo cerebral, que no es otra cosa que las manifestaciones de ciertas zonas del cerebro, que son el vértigo, el dolor en el oído, que sienta pitos en los oídos o que sienta ese oído tapado, esa sensación de inestabilidad para caminar. Durante el dolor de cabeza usted puede tener esa incapacidad para caminar, o que se va para un lado, que se va para el otro, que no coordina, o que empiece a ver doble y ser normal dentro de ese dolor de cabeza. ¿Qué es fundamental de esas auras? Que 1 de cada 4 pacientes la puede presentar, que son reversibles, es decir, usted se le tiene que quitar completamente. Si eso a usted no se le quita completamente, es otra cosa y debe estudiarse. Generalmente esa aura o esos síntomas que les acabo de referir empiezan en los primeros 5 minutos y no duran más de 1 hora. Todo lo que dure más de 1 hora debe hacer pensar que se está comportando de forma diferente y que probablemente estemos enfrentados a otro tipo de enfermedad. Posterior a esto sigue el periodo del dolor de la migraña, que básicamente es un dolor unilateral. Como les estaba diciendo, es un dolor pulsátil, se sienten los latidos del corazón dentro del cerebro. Es por eso que en algún momento se creyó que la migraña se debía al colapso de los vasos sanguíneos del cerebro, que generalmente es moderado a severo. Como nadie o ninguno de nosotros puede entender el dolor ajeno, la única herramienta que nosotros tenemos para establecer qué tan severo es ese dolor es utilizar esta imagencita, que es la escala visual análoga, ¿cierto? Que uno califica el dolor de 0, que es el dolor que es imperceptible, a 10, que es el peor dolor de la vida. Entonces hablamos de dolor severo cuando esté por encima de 7. Listo, entonces lo que es importante es que el dolor es severo, es un dolor incapacitante y que afecta mucho la actividad de la vida del paciente y que empeora con la actividad física. Entonces por eso la gente tiende a quedarse en la casa, tiende a quedarse acostada, tiende a quedarse sentada, que es una manifestación típica de la migraña. ¿Qué otros síntomas acompañantes clásicamente se describen en la migraña? 1, la presencia de náuseas. Quien que haya tenido migraña no ha sentido esa sensación, casi todos las han tenido. Pueden tener incluso vómito, múltiples episodios de vómito que les dan incapacidad para comer, les da mucho malestar y les da mucho compromiso general. Esa sensación de fobia a la luz, casi nadie la logra describir bien, es difícil describirla en los pacientes, pero los pacientes con migraña tienden a estar así en lugares oscuros, no quieren estar en lugares abiertos, no quieren estar al sol, porque todo eso le empeora los síntomas de la migraña. Y lo otro es que casi todos los pacientes les molestan los sonidos, es por eso que los pacientes con migraña prefieren estar en lugares apagados, en lugares silenciosos, que no les hablen muy duro, que la televisión esté apagada o que esté en bajo volumen, porque todo eso les puede empeorar el dolor, de cabeza. Entonces esta es una herramienta fundamental tanto para el paciente como el acompañante. Si sabemos que los pacientes con migraña les molesta la luz y el sonido, no los molestemos, entendamos su dolor y simplemente intentemos buscarles lugares tranquilos, solos, con poca luz y con poco sonido, que con eso le podemos ayudar mucho al manejo del dolor de nuestros pacientes. Entonces, para el diagnóstico de la migraña, todas las personas últimamente que nos van a la consulta de neurología pretenden que se les haga una resonancia para todo. La resonancia o la imagen cerebral o los estudios del cerebro tienen ciertas indicaciones y se harán en ciertos y determinados pacientes que tengan ciertas características. Lo que tiene que quedar claro en migraña es que cuando usted tiene todas las manifestaciones de migraña, que repasemos cuáles son: dolor unilateral, que sea pulsátil, que esté asociado a náuseas o ganas de vomitar o vómito, que le moleste la luz o el sonido y que empeore con la actividad física, no necesita ningún tipo de examen. Simplemente con la evaluación que haga el médico en ese momento se puede hacer el diagnóstico de migraña, iniciar el tratamiento y no requerir estudios adicionales. Entonces, el gran mensaje de todo esto es que el diagnóstico es clínico, se puede hacer en la consulta y no necesita estudios adicionales. Más adelante sí vamos a ver qué pacientes, listo, tienen alguna alteración que dice, no, pongámosle cuidado que este paciente sí puede llegar a tener otra cosa, y esos pacientes ya tendrán un manejo adicional o diferente. ¿Quiénes requieren entonces esas imágenes de cerebro? Entonces esos son los signos de alarma, que son los signos de alarma tanto para ustedes como pacientes como para nosotros como médicos. Entonces, el peor dolor de cabeza de su vida.
Si usted normalmente tiene su migraña, usted la sabe manejar, usted sabe cuál es la intensidad de la migraña, y usted un día se levantó con el peor dolor de su vida, la conducta a seguir inmediatamente es asistir a un centro de salud, porque el peor dolor referido de la vida siempre o casi siempre va a estar asociado a alguna alteración neurológica grave, como son sangrados o tumores dentro del cerebro. Lo otro es el cambio en el patrón. ¿Qué quiere decir el cambio en el patrón? Todos los pacientes que sufren migraña saben más o menos en qué lado de cabeza le da, cómo es la intensidad del dolor, cómo se manifiesta ese dolor de cabeza. Cuando usted empieza a notar que ya no le da al lado, sino que le da al frente, sino que le da atrás, que se le asocia a otros síntomas. Usted sabía que usted normalmente le daba una aura visual, es decir, veía los cucullitos y se quedaba tranquilo una horita y se le quitaba, pero usted empieza a notar que esos cucullitos están durando más de una hora, o ya no son cucullitos, sino que están sintiendo pitos en los oídos, estoy sintiendo vértigo, estoy sintiendo náuseas, cosas que no sentían antes, signo de alarma, tanto para el médico como para ustedes, para empezar a pensar que pueda tener una cosa diferente y que haya que estudiarla de manera avanzada. Lo otro son los pacientes mayores de 50 años. No quiere decir que uno después de los 50 años no pueda tener migraña, pero casi siempre la migraña se manifiesta antes de los 20 años. Entonces, si usted tenía migraña previamente y le siguen dando crisis de migraña después de los 50 años, no tiene problema. Pero si su primera manifestación de dolor de cabeza fue después de los 50 años, ojo, usted puede tener otra cosa y debe asistir a su médico para consultar y buscar que se necesiten hacer otro tipo de estudios. Lo otro son los pacientes inmunosuprimidos. Nosotros cada vez más vemos pacientes con cáncer, pacientes con SIDA, con VIH, pacientes trasplantados que requieren ciertos medicamentos especiales que bajan las defensas. Si yo bajo las defensas, ¿qué va a pasar? Aumento el riesgo o la posibilidad de tumores o infecciones. Entonces, en esos pacientes que se nos empieza a presentar un dolor de cabeza, es supremamente grave y debe consultar a su médico, o nosotros ya como médicos debemos estudiarlos de manera avanzada para descartar otras causas de ese dolor de cabeza, como lo pueden ser infecciones o tumores. Lo otro son otros signos neurológicos. Si bien yo les hablé que la migraña puede tener ciertas manifestaciones neurológicas, no es usual que usted con migraña deje de mover de forma sostenida alguna parte del cuerpo, que pierda el conocimiento, que pierda alguna parte del campo visual o que deje de ver completamente. Todas esas manifestaciones deben hacer pensar que uno tenga algo grave o algo irreversible que nos deba hacer estudiarlo de forma más a fondo. Y lo otro es que la gran mayoría de los pacientes con migraña responden al tratamiento. Entonces, pacientes que insistentemente no responden al tratamiento, se hacen todas las maniobras necesarias y no responden, es otro signo de alarma para pensar que tenga otro tipo de enfermedad que haya que estudiar. Para entender, una de las preguntas grandes es cómo se trata la migraña, porque muchas personas les van a decir cosas diferentes, los diferentes médicos vamos a tener diferentes grados de entrenamiento y habrá como mucha disparidad en el tipo de tratamiento que les hayan ofrecido en algún momento. Entonces, para empezarlo a entender, el tratamiento de la migraña se divide en dos grupos grandes. Tratamiento preventivo. ¿Qué es ese tratamiento preventivo? No es otra cosa de un medicamento que usted tome todos los días, tenga o no tenga dolor de cabeza, para disminuir el riesgo de que le vuelva a dar dolor de cabeza y que si le da, le dé más pasito. Es decir, no son medicamentos analgésicos, contrario al tratamiento de rescate, que esos sí son los analgésicos. Es decir, cuando usted le da el dolor de cabeza fuerte o le está empezando a subir el dolor de cabeza fuerte, tener la forma de apagar ese incendio del dolor de cabeza. Listo, entonces queda claro, tratamiento preventivo, tomar medicamentos todos los días para evitar que me dé y que si me dé más pasito. Y tratamiento de rescate, cuando ya se me descontroló el incendio, dar un analgésico para poderlo controlar de manera rápida. Para entender esto del tratamiento preventivo les voy a hablar de algún medicamento. Yo aquí no pretendo dar una charla de farmacología, de hablar de todos los medicamentos que tengan algún grado de mejoría en migraña, pero sí es algo para tener en cuenta. Entonces el punto fundamental es que se toma todos los días. ¿Listo? Entonces una medicación diaria, tenga o no tenga el dolor de cabeza. La gran mayoría de estos medicamentos no van a demostrar beneficios sino hasta el segundo o tercer mes del tratamiento. Entonces no esperen que usted empiece a tomar estos medicamentos todos los días y a los 8 días se nos quitó la migraña. No, ojalá tuviéramos esa herramienta mágica. Son medicamentos que además de que hay que tomarlos todos los días, hay que tomarlo a las dosis adecuadas por un tiempo adecuado para poder definir si el paciente puede tener mejoría o respuesta con ese tipo de tratamiento. Para que no se asusten, todos estos tratamientos se van a dividir como en diferentes grupos farmacológicos. Entonces,
no se asusten que los pacientes con migraña les manden antihipertensivos, así usted no sea hipertenso. Medicamentos clásicamente descritos: losartán, listo, propanolol, metoprolol. Todos esos medicamentos están asociados a la disminución del dolor de migraña y a la disminución de la frecuencia de migraña. Entonces no se extrañen que ustedes algún día consulten ustedes mismos o con familiares para el manejo de la migraña y encuentren que les manden losartán, que les manden carvedilol, que les manden propanolol o metoprolol, porque están asociados con la mejoría de la migraña. Lo otro, esto no es epilepsia, pero algunos medicamentos antiepilépticos están asociados con las mejorías de la migraña. El más común y el más clásicamente descrito, el ácido valproico. Creo que todas las personas aquí presentes que en algún momento han tenido migraña, en algún momento de su enfermedad les han ordenado ácido valproico, entonces para que también lo tengan en cuenta, y no quiere decir que sean epilépticos o que tengan epilepsia. Otro medicamento antiepiléptico que se utiliza usualmente, topiramato, que algunos de ustedes deben haberlo tomado en algún momento si alguna vez sufrió de migraña. Lo otro, los antidepresivos. No quiere decir que todos los pacientes con migraña sean depresivos o que tengan algún problema mental o alguna enfermedad del alma, nada de esas cosas. Por el contrario, ciertos medicamentos como lo es la fluoxetina, como es la sertralina, como es la venlafaxina, todos estos medicamentos están asociados a mejoría del dolor de la migraña, entonces no se asusten si alguna vez alguno de los médicos se los ordena. Ojo, un medicamento que está en boga, sobre todo en pacientes que tienen migraña crónica, es decir, una migraña que es muy frecuente, que da más de 15 veces al día, el uso del Botox o toxina botulínica. No se aplica igual que el Botox de manera estética, se aplica en ciertos puntos especiales en donde se ha estudiado y se ha documentado que mejoran el dolor de cabeza de la migraña. Y lo otro, hay ciertas vitaminas, pero son ciertas vitaminas especiales las que están asociadas a la mejoría de la migraña. No es que no me va a poner complejo B o me va a ir a tomar vitamina C o vitamina A. Cuando consulten a su médico se darán cuenta que hay ciertas vitaminas como la coenzima Q10, el magnesio y todas esas cosas que sí están asociados a la disminución del dolor de cabeza. Lo otro, entonces, es hablar un poco del tratamiento de rescate. El tratamiento de rescate, digamos que es el mayor problema que tenemos nosotros, porque como el dolor de cabeza muchas veces no es tan bien manejado, son pacientes que no tienen una muy buena respuesta a la medicación preventiva y abusan de la terapia de rescate. Entonces, al abusar de la terapia de rescate, empeora el pronóstico de todos esos pacientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo se maneja esa terapia de rescate. Solo se utiliza en el momento del dolor, supremamente importante. No es para tomar todos los días, no es que yo lo voy a tomar porque ya sé que me da el dolor, entonces me voy a tomar un acetaminofeno, me voy a tomar un ibuprofeno. No, me voy a tomar solamente en el momento del dolor. En la única excepción que aplica que lo voy a tomar antes del dolor es una cosa que se llama la migraña catamenial o la migraña asociada a la menstruación, en donde si usted tiene un ciclo regular y usted sabe que el día de ciclo le da la migraña, usted ese día se toma el analgésico antes de que le dé el dolor de cabeza y los pacientes tienden a disminuir el riesgo de presentar el dolor de cabeza en el momento de la menstruación. ¿Qué medicamentos clásicamente están descritos? Nuestro problema más grande, el acetaminofén. Como el acetaminofén se consigue tan fácil y todo el mundo cree que no hace nada, ese se volvió una de las principales drogas de abuso que tenemos aquí todas las personas en común, sin tener en cuenta que también tiene efectos adversos y que tiene riesgo de complicaciones. Antiinflamatorios, otros medicamentos de abuso, básicamente naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, meloxicam, diclofenaco, todos esos medicamentos antiinflamatorios, sí, son muy buenos para el dolor de cabeza, pero hay que saberlos utilizarlos con precaución por el riesgo también de efectos adversos que tienen. Antihistamínicos, difenhidramina, básicamente que la podemos utilizar nosotros en la parte venosa, sobre todo en los pacientes que están atendidos en urgencias. La ergotamina o el fencafén, tal vez uno de los medicamentos más utilizados en migraña, excelente medicamento para la migraña. La gran mayoría de los pacientes inicialmente responden muy bien al tratamiento. ¿Cuál es el problema que tiene la ergotamina? Tiene riesgo de intoxicación cuando se toma un número de pastillas muy alto durante la semana o el mes. Medicamentos también que son un poco más nuevos y que los pueden llegar a escuchar en algún momento, los triptanes. Hay varias formas de triptanes, hay unas que son en forma de tabletas, otras que son en forma de inyecciones subcutáneas y otra que es la mejor forma que se aspira a través de la fosa nasal.
con un spray nasal. ¿Qué ventaja tiene? Que si se aplica por un spray nasal, si usted tiene náuseas o vómito, no tiene toda esa intolerancia que tiene para tragarse todas esas tabletas y le puede mejorar los síntomas. Entonces, esta es una de las herramientas que nosotros como médicos también tenemos para manejar el dolor de cabeza. Lo otro son los esteroides, que también se usan mucho: prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, medicamentos clásicamente utilizados para el dolor de cabeza, pero que utilizados en exceso también nos colocan en alto riesgo de complicaciones. Y lo otro son los análogos o los que actúan sobre la dopamina, que básicamente son medicamentos muy raros, pero uno que muy comúnmente se utiliza es la metoclopramida o el Plasil. El Plasil tiene muy buena respuesta en la migraña y es uno de los medicamentos que tenemos en nuestro arsenal para completar las medidas. Entonces, la migraña no son solo medicamentos, la migraña es una relación que tenemos con el paciente y la migraña requiere un manejo de múltiples cosas, es lo que llaman un manejo integral. Fundamental, además de los medicamentos, evitar la cefalea por sobreuso de medicamentos. Entonces, el número grande que yo quiero que se lleven en la cabeza es que no debemos tomar más de 15 dosis de analgésicos en un mes cuando sufrimos de migraña. ¿Listo? Los pacientes que toman más de 15 dosis de analgésicos en un mes tienen cambios cerebrales y esos cambios cerebrales llevan a dolor crónico o a dolor que nunca se mejora. Entonces son esos pacientes que le dicen a uno: no, doctor, es que yo tomo naproxeno, ibuprofeno, acetaminofén todos los días y a mí no se me quita el dolor de cabeza. Por supuesto, son esos medicamentos los que le están generando el dolor de cabeza. Son muy buenos, claro que sí, pero si usted los empieza a utilizar de manera desenfrenada, su cerebro empieza a hacer cambios, su cerebro se empieza a acostumbrar al dolor y cada vez va a generar un umbral mayor de dolor que va a ser más difícil de manejar con los otros analgésicos. Evitar desencadenantes. Aquí está tal vez uno de los mitos más grandes alrededor de la migraña. Casi a todo el que le da migraña llega el médico de EMI, llega el médico de cualquier parte y le dice, o el familiar, o llega cualquier otra persona y le dice: por favor, no vuelva a tomar ni vino, no vuelva a comer chocolate, no vuelva a comer café y no vuelva a comer queso. Eso es falso. Cada persona tiene un desencadenante diferente, cada persona lo tiene que aprender a identificar. No es que a todos les caiga mal el chocolate, no es que a todo el mundo le caiga mal el café, no. Usted lo tiene que aprender a identificar. Usted sabe que si comió queso y le empeoró la migraña, ese será su desencadenante, pero ese es solo su desencadenante. No es el desencadenante ni del primo, ni de la hermana, ni de la mamá, ni de ninguna otra persona, es su propio desencadenante. Entonces usted de esta forma irá identificando qué es lo que lo puede empeorar. Lo otro son enfermedades relacionadas. La migraña desafortunadamente está asociada con otras enfermedades más del espectro mental, que básicamente son la depresión, la ansiedad y el insomnio. Tienen una relación bidireccional. Si usted tiene depresión, si usted tiene ansiedad y tiene insomnio, tiene más riesgo de sufrir migraña. Y en el otro sentido, si usted tiene migraña, tiene más riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Entonces, fundamental para el manejo de la migraña: manejar la depresión, manejar la ansiedad y manejar el insomnio. Entonces su médico tendrá que manejarlo de esta forma también, de manera integral. Lo otro es la psicoterapia. No quiere decir que la migraña sea una enfermedad mental, pero la percepción del dolor sí está asociada a su estado mental actual. Hay personas que les dan dolor de cabeza y eso se les vuelve un mundo. Entonces el punto es que no se les vuelva un mundo, el punto es que usted tenga la forma suficiente para manejar ese tipo de dolores de cabeza. Listo, entonces eso es lo que les traigo por ahora de migraña. Es una de las dolores de cabeza más comunes. La migraña no mata, la migraña no da complicaciones graves, pero sí genera un gran compromiso de la calidad de vida. Fundamental en el manejo de la migraña: tener un buen tratamiento preventivo y evitar el sobreuso de medicamentos. Esos son los mensajes que yo quiero que se lleven de migraña para que se los puedan llevar a su casa y los empiecen a aplicar inmediatamente. La siguiente cefalea más común es lo que se conoce como cefalea tensional. Esa cefalea tensional resulta que es el dolor de cabeza más común que hay en nuestro medio. Se debe a que hay unos cambios de la sensibilidad al dolor en diferentes músculos, en el tejido celular subcutáneo, en la piel del cuello y ciertas partes del cráneo. Es decir, es una forma de cefalea primaria, es decir, no tiene una enfermedad, no tiene un tumor, no tiene un cáncer, no tiene nada raro, que se diferencia de la migraña porque es más una sensibilidad de los músculos del cuello, de la parte posterior de la cabeza y de la parte frontal, y que también se va a caracterizar por generar un alto grado de discapacidad. Esta es la segunda enfermedad más común de toda la humanidad.
para que lo tengan claro. Después de la caries, la cefalea atencional es la principal queja del ser humano, entonces es algo que tenemos que hablar todos, que tenemos que conocer. A diferencia de la migraña, ¿por qué se va a caracterizar? Da un dolor de cabeza a ambos lados. Acuérdese que la migraña da un dolor de cabeza que es pulsátil y que es a un solo lado. La cefalea atencional va a dar un dolor de cabeza que generalmente es a ambos lados, que tiende a comprometer la parte frontal de la cabeza o la parte de atrás de la cabeza de manera simultánea, que en algún número pequeño de pacientes puede empezar en un lado, pero lo común para que se lleven a casa da dolor de cabeza a ambos lados. Este dolor de cabeza no es pulsátil, este dolor de cabeza es una sensación de opresión o presión en la cabeza. Clásicamente los pacientes la describen como que tuvieran la cabeza llena de agua, llena de líquido, como que les tuviera la cabeza llena de aire, como que se les quisiera explotar, o que tienen como una sensación de peso en la cabeza. Tiene una hipersensibilidad alrededor del cráneo, entonces esos pacientes no se extrañen si son ustedes o que son sus familiares o amigos, que ustedes les tocan la cabeza o ellos mismos se tocan la cabeza y es sensible, es una sensación desagradable, así sea simplemente el tacto o sea simplemente una caricia, porque todos esos músculos y todos esos nervios están inflamados y están mucho más sensibles. A diferencia de la migraña, no empeora con la actividad física, generalmente se mantiene estable y no tiene los síntomas asociados de la migraña, es decir, no da náuseas, no da vómito, no molesta la luz, no molesta el sonido. Entonces es una de las características que tenemos para poder diferenciarla con la migraña. Y finalmente tiene mucha relación con el estrés. Las personas que se aquejan de cefalea atencional generalmente tienen una carga emocional, ansiosa o laboral muy alta, o incluso una carga física muy alta, que es lo que nos empeora los síntomas de este tipo de dolor de cabeza. Igual que la migraña, que les quede claro, los pacientes que se presentan con estas características clásicas no necesitan ningún estudio ni necesitan ningún examen. El diagnóstico es eminentemente clínico y no hay que hacer resonancia ni hacer nada de esas cosas. No se les olvide, para estos dolores de cabeza no se necesita hacer ninguna resonancia, ninguna imagen, al menos que tengan los signos de alarma que habíamos hablado ahorita y que se los voy a volver a repetir. Peor dolor de la vida, no se nos puede olvidar. Cambio en el patrón del dolor de cabeza. Inicialmente me daba a un lado de la cabeza y ya me dan toda la cabeza. Inicialmente era pasito y ya me da más fuerte. Inicialmente se desencadenaba con una cosa y ya se me desencadena con otras cosas. Todo dolor de cabeza que empiece después de los 50 años hay que estudiarla y descartar una causa o una enfermedad diferente hasta que se demuestre lo contrario. No se les olvide, pacientes que estén inmunosuprimidos, como lo son las personas que están tomando esteroides, las personas trasplantadas, las personas que le sacaron el vaso, en fin, y las personas que estén sufriendo cáncer y que estén con quimioterapia de forma activa, que tengan otra manifestación neurológica, alguna parte del cuerpo que no sientan, que no puedan mover y que no responda al tratamiento. Entonces, en la cefalea atencional, al igual que la migraña, también vamos a dividir el tratamiento en dos grupos grandes: tratamiento preventivo y tratamiento de rescate, sino que es ligeramente diferente. Ese tratamiento preventivo se va a basar en este grupo de medicamentos que se llaman antidepresivos tricíclicos. Recalco, no quiere decir que estén deprimidos, pero estos medicamentos mejoran el dolor de cabeza en la cefalea atencional. ¿Cuáles son esos antidepresivos tricíclicos? Los más comunes utilizados en nuestro medio: amitriptilina e imipramina. Yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos escuchado esos medicamentos y hemos estado expuestos a alguno de ellos. Medicamentos antiepilépticos, un medicamento que tal vez no es tan común, que se llama la gabapentina, está asociada con la mejoría en este grupo de pacientes. Toxina botulínica, fundamental en este grupo de pacientes, se puede utilizar, aunque no tiene tantos estudios como lo es en migraña. Lo otro, el topiramato o Topamax, también es un medicamento que pueden llegar a recibir en este grupo de enfermedad, y la psicoterapia es fundamental. La medicación en el momento del dolor es muy similar. Este tipo de dolor de cabeza no tiende a responder muy bien a la terapia de rescate, sino que el manejo de este dolor de cabeza, sí se basa mucho más en medicación preventiva. Entonces, de los medicamentos que se pueden utilizar son los medicamentos antiinflamatorios, como los habíamos descrito ahorita: acetaminofén, naproxeno, ibuprofeno, todos esos medicamentos que ustedes conocen. El uso de triptanes, sumatriptán, solmitriptán, naratriptán, que son los que conocemos
en nuestro medio, y el uso de ciertos antihistamínicos como lo es la difenhidramina. Listo, entonces conclusión: cefalea tensional, la cefalea más común que afecta al ser humano, muy diferente a la manifestación de la migraña. Generalmente el dolor es bilateral, es un dolor opresivo que no empeora con la actividad física, que está asociado con el estrés y que es fundamental la terapia preventiva en este grupo de pacientes. Y finalmente, para terminar, traigo este grupo de dolores de cabeza que, si bien son raros, muchas de las personas lo pueden haber sufrido en algún momento de su vida y no haber caído en cuenta que la presentaban, y se llaman las cefaleas trigémino-autonómicas. Un nombre rarísimo, no es necesario que se lo aprendan, pero sí es necesario que miren cuáles son las manifestaciones más comunes que pueden dar este grupo de dolores de cabeza. Entonces, son dolores de cabeza que se caracterizan por ser de ataques de dolores de cabeza que son de muy corta duración, que son muy severos y que incapacitan mucho. O sea, a diferencia de la migraña, que lentamente se va volviendo severa, este grupo de dolores de cabeza son ataques rápidos que son muy frecuentes y que duran pocos minutos. Y esos dolores de cabeza casi siempre están asociados con estos síntomas que nosotros como médicos llamamos síntomas autonómicos. ¿Y qué son esos síntomas autonómicos? Uno, que tenga un párpado caído. Dos, que tenga pues un dolor de ataque intenso, como lo describí clásicamente. Que se le inflame el ojo, entonces da una forma de conjuntivitis. Que empiece a lagrimear de forma excesiva y sin ningún tipo de estímulo, sin ninguna cosa que genere el llanto, y que empiece a salir líquido por la nariz. Todo esto teniendo en cuenta que generalmente da para el lado del dolor de cabeza. Entonces, este tipo de dolor de cabeza son ataques rápidos, cortos, que están asociados a párpado caído, ojo rojo, lagrimeo y salida de mocos por la nariz, y que generalmente están para el lado del dolor de cabeza. Entonces, digamos que simplemente para tener en cuenta, se dividen en 4 grupos grandes de enfermedad, que para nosotros como médicos es muy importante tenerlos en cuenta, y ustedes es muy importante que sepan que exista. Entonces, dependiendo de la duración de los síntomas, le podemos clasificar de una enfermedad u otra. Los que duran menos son estos que se llaman SUNT-USUNA, que son básicamente formas de ataques de neuralgia asociados a llanto, asociados a lagrimeo y conjuntivitis, o a síntomas autonómicos por sus siglas en inglés. Que es importante, son ataques que pueden dar de un ataque a 100 ataques por día, entonces puede generar gran compromiso, y tiene una duración cercana de 1 a 10 minutos. Después, en duración, le sigue la migraña paroxística. Es un dolor de cabeza, como les dije ahorita, un solo lado de la cabeza, con los síntomas que les dije anteriormente, y que tiene una duración que puede ir entre 2 y 30 minutos, y pueden tener hasta 40 ataques en el día. Entonces, imagínense cómo puede ser sentir ese dolor de cabeza. Lo otro es la cefalea en racimos, muy característica sobre todo en hombres, que son de 1 a 8 ataques al día, que duran más o menos de 15 minutos a 180 minutos, y una enfermedad que es bastante grave, que es la hemicrania continua, que, como les digo, no mata, no genera lesiones, pero son los pacientes que siempre tienen dolor de cabeza, pues se caracterizan por tener siempre dolor de cabeza, y que se puede empeorar hasta por brotes de 30 minutos hasta 3 días. Entonces, es supremamente importante saber que eso existe. El diagnóstico en este grupo de enfermedades es también basado en la historia clínica y el examen físico, pero aquí sí es de suma importancia realizar imagen de cerebro. Entonces, todos los pacientes o todas las personas que ustedes sepan, o si ustedes mismos lo sufren, que presenten ataques de dolores de cabeza de un solo lado de la cabeza, asociados a estos síntomas de párpado caído, llanto, lágrimas, tienen que consultar a un servicio de salud y necesitan una imagen de cerebro. El tratamiento se basa en 3 puntos fundamentales. Tratamiento abortivo, que básicamente es lo que hablábamos ahorita: los triptanes, la ergotamina, y curiosamente la cefalea en racimos, que es la que les digo que da más en hombres, que da esos tipos de ataques que van de 15 a 180 minutos, mejoran con el oxígeno. Estos dolores de cabeza para uno como médico son la berraquera, porque son los pacientes que uno cura, entonces uno dice que qué médico tan bueno, y todos los pacientes vuelven a la consulta. Muy maluco para el paciente, pero para el médico queda supremamente bien. Se pueden hacer manejo con esteroides en ciclos cortos, como es la prednisolona, y en dolor de cabeza cada vez se viene más una cosa que se llaman los bloqueos craneanos, y es decir, aplicar anestesia en diferentes nervios craneanos, y de esta forma disminuir el dolor y disminuir la probabilidad de que nos vuelva a dar. Y hay otros medicamentos, como lo son el verapamil, el topiramato, la valproico y la melatonina,
que también están asociados a mejoría en este grupo de pacientes. Entonces, a modo de conclusión, es importante tener en cuenta que el dolor de cabeza es una de las enfermedades más comunes, entonces es fundamental saber de ellas y saber que la gran mayoría de pacientes no tienen por su cefalea alguna enfermedad grave, ni que los vaya a matar, ni que vayan a tener una complicación grave. Tienen gran compromiso de la calidad de vida, entonces es fundamental saberlos manejar, saber qué medicamentos son buenos y evitar el dolor de cabeza por sobreusar analgésicos, es decir, tener un tratamiento adecuado para el dolor de cabeza. La gran mayoría no representan una enfermedad grave y generalmente no requieren estudios avanzados, ni requieren estudios de control, es decir, listo, por algunas características del dolor su médico decidió hacerle una imagen inicial, no quiere decir que si esa imagen es normal haya que repetirla hasta que le salga algo, no, es completamente improbable que le salga algún tipo de lesión. Entonces aquí ya sí terminamos pues como la parte de la charla. Muchas gracias pues por la asistencia y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, esto es lo mejor, que es ponernos a conversar aquí a ver qué inquietudes tienen. No, no es normal. Generalmente el dolor de la migraña dura menos de 72 horas o menos de 3 días y no está asociado con ningún tipo de sangrado ni de nada. Habría que estudiar, puede que no tenga nada grave, pero de todas formas sí habría que estudiarlo y mirar a ver qué es lo que le está pasando. La migraña sí tiene mucho componente genético. Casi siempre los hijos de personas con migraña también sufren de migraña, pero no es clara la relación. Es decir, no a todos los hijos de padres con migraña les va a dar migraña. La alimentación, como les dije ahorita, no afecta directamente la migraña, lo que sí es evitar periodos largos de ayuno, es decir, si usted deja de comer mucho tiempo, eso sí está asociado con el dolor de cabeza. Y hay ciertos desencadenantes que ustedes tienen que empezar a identificar. Si usted nota que cierta forma de su dieta o de su comida le genera el dolor de cabeza, sí debe intentar disminuirlo de forma posible. Sí, eso que tú aquejas, si tú sufres de migraña, es lo que llamamos de la fase del prodromo, es lo que da antes del dolor de cabeza, que es ese malestar, ese embotamiento, esa cosa que muchas veces es indescriptible. Muchos de los pacientes mejoran solo con el rescate. El punto, lo que les digo, o sea, si utilizas Cebedol o cualquier otro analgésico, es utilizarlo menos de 15 días al mes. Si el dolor es muy severo, si te da más de 4 veces a la semana o más de 4 veces al mes, lo ideal sí es tomar medicamento preventivo para evitar el abuso precisamente del Cebedol. La migraña se ha descrito desde niños tan pequeños, desde que tengan forma de expresar que tienen dolor. Incluso en los estudios que nosotros hemos hecho en el Instituto Neurológico de Colombia, la gran mayoría de los pacientes pueden presentar el dolor de cabeza antes de los 15 años. Entonces, los niños sí les da migraña y habrá que estudiarlos dependiendo del caso, dependiendo de la queja que tengan. Pues ya esos casos particulares habrá que estudiarlos en consulta, pues se mirará qué tipo de dolor de cabeza tiene, si amerita estudios y qué tipo de tratamiento amerita, pero eso ya sería un caso particular. Listo, la migraña como tal asociada con el hipotiroidismo no es una relación pues como tan clara, pero sí las personas con hipotiroidismo tienden a sufrir más de migraña.
Como dije de pronto al principio de la charla, la migraña sí está asociada con náuseas y con vómito, y si bien no es normal, porque es que no es normal vomitar, es lo esperado que uno tenga migraña, y no quiere decir que tengas algo más grave. Obviamente si tienes alguna otra manifestación o alguna otra cosa, ya se analizaría el caso pues como en particular. Bueno, la gran mayoría de las migrañas, bueno, no la gran mayoría, pero un grupo muy grande de pacientes con migraña se demoran mucho en mejorar o incluso manifiestan síntomas por mucho tiempo. Habría que ver también tu caso en particular, si se ha probado todos los tipos de medicación. O sea, eso no, el hecho de que la migraña no responda y que ya hayas estudiado no quiere decir que tengas algo grave. Lo que sí es que hay que buscar herramientas, terapias, ya sea con toxina botulínica, estimulación, incluso hasta cirugía se ha descrito en migraña, y se miraría el caso a ver si con alguna de esas cosas podrías mejorar. Pero entonces el punto es que consultar a tu neurólogo. No, las atrofias cerebrales son una manifestación de algún tipo de enfermedad neurológica. La atrofia cerebral por sí sola no va a dar dolor de cabeza. Lo que va a dar dolor de cabeza es el tipo de enfermedad que pueda estar asociado con esa atrofia cerebral, y que tenga también dolor de cabeza. Pero el hecho de que uno tenga pedazos del cerebro más pequeños no quiere decir que a uno le vaya a dar dolor de cabeza. Pues la única forma de reducir el estorbo de la luz es manejar la migraña. Entonces, tener una buena medicación preventiva, tener un buen control de la migraña, utilizar el medicamento abortivo, y así suene tonto, la otra forma de evitar que moleste la luz es estar en un lugar oscuro, con ventanas cerradas, con puertas cerradas y con poco ruido, que todo eso nos va a ayudar a mejorar el estorbo de la luz. Pero el estorbo de la luz se maneja controlando el dolor de la migraña. Es básicamente lo mismo, simplemente es un nombre más técnico el uso de cefalea, pero cefalea y dolor de cabeza significan exactamente lo mismo. La presión arterial alta, sobre todo cuando está muy elevada y esté asociada a dolor de cabeza, sí puede ser un signo de alarma, por lo menos para consultar a tu servicio de salud, donde te evalúen, miren si tienes alguna otra manifestación neurológica, y tener en cuenta eso para el manejo del dolor de cabeza.